cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muy bien, hermano. Quiero invitarle que venga conmigo al libro de Juan. Estamos en la séptima parte. Hemos dividido este libro en 8 secciones y estamos en la penúltima, la séptima. Y hemos dicho, hermano, que este libro esta parte la hemos titulado El Verbo de Dios es el siervo sufriente por el hombre indiferente. ¿Y por qué lo hemos titulado así, mi hermano? Porque Cristo entregó toda su vida. Cristo lo dio todo. Y este hombre, usted y yo y el mundo entero, seguimos una ruta de tanta indiferencia hacia nuestro Señor, que ese amor de Cristo y ese sacrificio de Cristo parece que no tuvieran ningún valor, parece que no nos interesara. Bueno, yo recuerdo que hace muchos años mi madre, cuando recibió a Cristo, ella tenía su familia, que eran muy religiosos, pero una religiosidad falsa realmente. Mi madre un día se puso a compartirle el evangelio a una de mis tías y le dijo que Jesús le amaba tanto que había dado toda su vida por ella. Y mi tía, en una forma blasfema, una forma baja, le dijo: ¿y quién le pidió que hiciera eso? Él por tonto lo hizo. Yo no le pedí que muriera por mí. Qué triste escuchar palabras como esas, hermano. Y tal vez alguien dice: bueno, pero mire, yo no me atrevo a decir semejantes palabras, pero la actitud es la misma. Una actitud de indiferencia, de apatía, de falta de compromiso. No oramos, no leemos la Biblia, no queremos santidad, queremos materialismo, queremos pecado, queremos indiferencia. Y hermanos, yo quiero animarles para que esta muerte de Cristo nos conmueva y nos lleve a una vida de compromiso con Él. Como Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos empuja. Y yo quiero decirte esto, mi hermano: no ames a Cristo por obligación, no camines con Cristo por obligación, no obedezcas a Cristo por obligación, no sirvas a Cristo por obligación. Hazlo por amor, hazlo por gratitud, porque tú entiendes claramente lo que Cristo hizo por ti. Tu salvación y mi salvación es el milagro más maravilloso. Y yo quiero animarte para que tú ames a Cristo, lo ames de verdad, y que tú estés tan profundamente agradecido que le entregues tu corazón, tu vida y tu servicio a Él. Capítulo 18 y 19 del Evangelio de Juan nos hablan de todo lo que fue ese proceso de juicios injustos, condenación y muerte de Cristo. Y de eso vamos a comenzar a hablar en este momento. Iniciamos el capítulo 18. Jesús murió, dijimos, como el más vil de los pecadores, como el peor pecador de todos. Y así lo dice Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Y lo dice Pablo en el libro de Gálatas 3:13. Dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y vimos que Cristo nunca pecó, pero Él dio su vida y murió como el peor de todos. ¿Y por qué lo hizo, mi hermano? Porque nos amó a nosotros, porque te amó a ti. Y esto entonces lo enseña la primera parte de este capítulo 18. El Verbo de Dios muestra su rendición completa al plan eterno de salvación. Vimos algunos versículos en Efesios 1, 2 Timoteo 1, 8 al 11, Tito 1, del 1 al 3. Y te puedo mencionar 20 versículos más, donde la muerte de Cristo fue parte de un plan eterno. No fue algo que sorprendió a Cristo en el camino, como queriendo decir: mire, yo no venía a esto, pero mire, me rechazaron y ahora tengo que ir a la cruz. No, eso ya estaba escrito, y así lo dicen los apóstoles cuando oran al Señor
Ahí en Hechos capítulo 4 le dicen soberano Señor. Todo lo que pasó, el rechazo que hizo Herodes, Poncio Pilato y el pueblo de Israel y los gentiles a tu Hijo Jesús, fue todo lo que tu mano había determinado que sucediera. O sea, eso ya estaba escrito. Podemos leer Isaías 53, 700 años antes de Cristo, ya habla del siervo sufriente de Jehová, de que Cristo iba a morir por los pecadores. Como dice ahí, le veremos sin atractivo para que le deseemos. Fue desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y ahí narra la muerte de Cristo de una forma espectacular. 700 años antes de que Cristo viniera. Por tanto, entonces, hermanos, el verbo de Dios, quien es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, muestra su rendición completa, su rendición total al plan eterno de salvación. Miremos capítulo 18, del 1 al 3. Vamos a leer la palabra de Dios, por favor. Capítulo 18, del 1, y esto lo vamos a llevar hasta el versículo 11, pero vamos a ir despacio. Mira conmigo, por favor. La palabra de Dios dice así. Leo los primeros versículos, primeros 3 versículos. Juan capítulo 18, del 1 al 3. Habiendo dicho esto, habiendo dicho que todo lo que nos hemos estudiado del capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. 5 capítulos, ¿te acuerdas? Esta es la sexta parte en la que dividimos el Evangelio de Juan. Y esta sexta parte, ¿qué tiene que ver? Con una charla muy íntima y muy privada con sus discípulos. Ya ni Judas le escucha. Judas se fue. Ahora Jesús queda con su grupo de 11 hombres y se derrama todo su corazón en enseñanzas profundas para ellos. Estas enseñanzas son para todos los que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador y somos discípulos de Cristo. Ahora, una vez que él terminó esto, dice así el versículo 18, capítulo 18, verso 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Esta es la primera parte. El Señor Jesús siempre en todo su ministerio terrenal se caracterizó por una sumisión completa a la voluntad de Dios. De hecho, en el capítulo 13 de Juan, versículo 1, acuérdate cómo empieza el Señor esta parte. En Juan capítulo 13, verso 1, ¿qué es lo que dice Jesús? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, o sea, él ya sabía que iba a morir ese día, o que ese día iba a ser capturado y al día siguiente iba a morir. Dice, Jesús ya lo sabía. En el 17:1, aparte de otros versículos que te puedo mencionar, dice así, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. Y luego, ¿qué dice el versículo 4? Yo te he glorificado en la tierra, y mira cómo dice, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Dijo Jesús, todo lo que yo hice, cada enseñanza, cada lugar al que yo fui, cada milagro que realicé, cada liberación demoníaca que hice, todo lo hice cumpliendo tu voluntad. Y hermanos, este debe ser el proyecto de nuestra vida. El proyecto de tu vida y de mi vida no es hacer lo que me da la gana. No es ir donde yo quiero. No es cumplir mis caprichos. Es someterme
a la voluntad de Dios. Acuérdate que la palabra dice que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Yo te animo, hermano, para que nos despojemos del yo, de nuestros caprichos. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarme a mí mismo? Renunciar completamente a mis ideas. Ya mis ideas deben de ser las ideas de Cristo. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Mis motivaciones deben de ser las motivaciones de Cristo. Mis deseos deben estar en los deseos de Cristo. Someternos a la voluntad de Dios. Y todo lo que Cristo hizo, todo en su ministerio se caracterizó. ¿Por qué? Porque Él tuvo una sumisión total, completa y perfecta a la voluntad de Dios. Y esto lo manifestó hasta en su último día. Por ejemplo, miren ustedes aquí. Dice, Jesús salió en el versículo 1, 18:1 de Juan, salió con sus discípulos. ¿Y qué dice? Y entró al huerto. Salió y entró al huerto. Salió de donde estaba, pasó el torrente de Cedrón y después se fue al huerto de Getsemaní. La idea aquí es que lo que Jesús hizo, lo hizo deliberadamente, lo hizo planificadamente. O sea, Él no está aquí diciendo, bueno, ¿y qué hago ahora? Estoy aquí y ¿será que me voy al huerto? No, no. Él salió de donde estaba y se fue al huerto de Getsemaní. La idea es que Jesús lo hizo porque así lo tenía planificado hacer. Jesús entró al huerto. Y aquí podemos ver varias cosas. Una de ellas, hermanos, es que Jesús llega al huerto para tener una preparación espiritual final. Una preparación espiritual final. Lo que le venía no era fácil. Él sabía lo que iba a sufrir. Él sabía lo que le esperaba. Lo doloroso, lo cruel de la muerte de cruz. El cargar con los pecados de la humanidad sin haber pecado nunca. Él sabía lo que le esperaba. Por tanto, él sale donde estaba primero allá en el aposento alto con sus discípulos, sale allá en Juan 14:31, les dice a sus discípulos, levantaos, vamos de aquí. Se van y entran al huerto. Deliberadamente, planificadamente. Él ya tenía pensado y planificado bajo la dirección y sumisión al Padre lo que él iba a hacer. Pero ¿por qué va al huerto, hermanos? Bueno, miren conmigo, por favor, Mateo capítulo 26. Dice así la palabra del Señor. Leo para ustedes Mateo capítulo 26. Dice así el versículo número 39. Mateo 26, 39. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío. Jesús entra al huerto, deja allí a sus discípulos y toma a Pedro, a Jacobo y Juan y se los lleva un poco más adentro del huerto. Y les dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Estoy tremendamente angustiado. Mira el versículo 38 dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. O sea, Jesús les dice, oren por mí, por favor. Apóyenme en este momento de oración, que necesito el apoyo de ustedes. ¿Y qué hacen los discípulos? Se duermen. Se duermen. Jesús entra y se va más al fondo. O sea, deja ya los 8, toma 3 y se va un poco más adentro y les dice, muchachos, estoy con una angustia tremendo, tanto que dice que su sudor era como gotas de sangre. Tenía una presión satánica de muerte. Y les dice, oren por mí, y luego Jesús, él solo, se va a orar allá adentro. Se va a preparar. Y miren cómo le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Una sumisión total a la voluntad del Padre y al plan perfecto que ya estaba hecho en eternidad. Aquí
Hay dos cosas importantes, hermanos. Mire conmigo, por favor, este versículo. Este versículo es muy importante. En esta oración que aquí Mateo la resume, porque claro, Jesús no duró solo estas palabras. Mire cómo dice, no podéis, versículo número 40, vino a sus discípulos y los halló durmiendo y les dijo, así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Sabe cuánto fue Jesús a orar? Una hora estuvo ahí con su Padre. Una hora. Esto es un resumen, pero aquí hay dos cosas importantes, la copa y la voluntad. ¿Ya lo vio? Versículo número 39. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿La copa cuál era? Era la muerte de cruz. Esa era la copa. ¿Mm? Y luego, ¿qué dice? Pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, ¿qué dice el Señor? Está la voluntad de Dios y la copa. ¿Cuál es lo que el Señor nos está diciendo aquí? Que estas dos cosas tienen que estar unidas. La voluntad de Dios con la copa que voy a tomar. ¿Se dan cuenta? A veces nosotros separamos esto. Dios tiene una voluntad aquí, yo hago mi voluntad acá. Cristo le dijo al Padre, Padre, tú tienes tu voluntad y aquí tengo mi copa, es mi muerte. Y estas cosas tienen que estar unidas. Hermano, ¿qué tan unido está la voluntad de Dios con tu vida? ¿Qué tan unido está? Esa copa es una sola entre la voluntad de Dios y la copa, o son cosas diferentes. Chico, tú que estás orando por una novia, ¿qué tan unido está la voluntad de Dios con esa copa que vas a tomar, que es el matrimonio? ¿Mm? Tú que quieres tomar una decisión de dónde vas a estudiar o qué vas a estudiar, caballero, señorita, ¿qué tan unido está la voluntad de Dios con la copa? La voluntad de Dios con la copa. ¿La copa qué es en este caso? Bueno, la copa puede ser el matrimonio, la copa puede ser tu profesión, lo que vas a estudiar, tu carrera universitaria. La copa puede ser poner un negocio, la copa puede ser hacer un viaje, la copa puede ser cualquier cosa que yo haga. ¿Y qué dice el Señor? Aquí está la copa y aquí está tu voluntad. Aquí está. Tú puedes hacer que esta copa no venga a mi vida, pero yo me sujeto a tu voluntad. Y si tu voluntad es la copa, yo la tomo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y dice una hora orando al Padre. Se va con sus discípulos y les dice, no me han podido acompañar esta hora. Y los deja ahí, regresa otra hora más. Y cuando termina de orar esa segunda hora, regresa. Y están durmiendo. Los deja durmiendo y se va a orar otra hora más. Y luego regresa. Y los queda viendo y les dice, descansen muchachos, descansen, duerman. Y luego los despierta y les dice, levántense porque viene el que me entrega. Entonces, queridos hermanos, aquí tenemos nosotros una enseñanza maravillosa de Jesús. Él es el que entra al huerto para prepararse espiritualmente. Prepararse de forma total. No es que él no estaba preparado, pero el momento era duro y terrible. Preparémonos espiritualmente también nosotros, hermanos. En este tiempo de crisis y de prueba, ¿qué tanto nos preparamos nosotros? ¿Mm? ¿Qué tanto nos preparamos? Anoche, por ejemplo, con mi esposa, nos pusimos de rodillas a orar. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Pensar toda la noche? ¿Desvelarme, tronarme los dedos? No. Prepararnos espiritualmente, de rodillas, y decirle, Señor, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento pueda llenar nuestros corazones en Cristo Jesús. Y dormimos, hermanos. Podemos dormir. Y no porque seamos indiferentes o no nos importe o no amamos a nuestra familia. Claro que la amamos. Pero aprender a prepararnos espiritualmente para soportar esos momentos difíciles. ¿Mm? Que esa
voluntad de Dios y esta copa estén unidos y que yo pueda tomarla bajo la dirección del Señor, bajo la dirección de Dios. Tenemos que prepararnos espiritualmente. ¿Mm? Pueden venir cosas peores a nuestra vida, hermano. Pueden venir cosas peores. ¿Ah? Casi 8 meses de pandemia. Luego viene este huracán que nos está destruyendo, que nos ha destruido prácticamente. ¿Qué más pueden venir? Y me mandaron un video de que ese huracán se está fortaleciendo en el Caribe y que puede regresar a Honduras y seguir haciendo desastres. No sé si es cierto, no sé si va a ocurrir o no, pero una cosa sé, preparémonos espiritualmente para soportar esas pruebas y que esa copa y la voluntad de Dios estén unidas en mi vida y yo pueda tener el gozo y la fortaleza y la paz para soportarlo. Cristo se preparó espiritualmente en ese momento final, pero no solamente eso, sino Cristo va al huerto a preparar la escena para su captura. Mire lo que dice el versículo número 2. Dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. ¿Se dan cuenta, hermano? Judas dice, conocía aquel lugar. Desde que el Señor salió del aposento alto, dijo, me voy a ir al huerto de Getsemaní. Él ya estaba con la mente clara. Hasta la llegada del huerto, ahí, Jesús, entonces, ¿sabe lo que hace, hermano? Jesús facilitó su captura. Mire qué interesante. No corrió y se fue. El huerto de Getsemaní, hermano, estaba cerrado. Escuche esto. Solo tenía una entrada y una salida. No podía irse Jesús por ningún lado. Cuando llegaron sus captores, él estaba ya encerrado. ¿Y quién lo encerró? Él solo se encerró. Dice, y ahí se metió en el huerto. ¿Y por qué se metió en el huerto? Para preparar la escena para su propia captura. Para su propia captura. Por ejemplo, dice que Judas conocía ese lugar. Judas ya sabía dónde agarrarlo. Y el huerto estaba cerrado. ¿Para dónde se iba a ir Jesús? ¿Y quién lo metió ahí? Nadie. Él se fue a poner ahí. Él fue al huerto. Jesús fue al huerto. Y ahora, hermanos, cuando llegan estos, y dice que Judas llegó, versículo 3, Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí, mire, ahí, adverbio del lugar. ¿Dónde? Al huerto. Judas sabía dónde encontrarlo. Judas sabía dónde capturarlo. Pero ¿quién se lo facilita? Es el Señor Jesús. Y cuando ellos llegan, Pedro saca una espada y le deja ir un filazo a Malco, que era siervo del sumo sacerdote, y le vuela la oreja. Yo quiero que mires conmigo Mateo capítulo 26. Vuelve conmigo a Mateo 26, por favor. Mira lo que dice. A mí me encanta este pasaje. A mí me encanta esto porque me descubre un Jesús que se entrega voluntariamente para morir por mí, que nadie lo obligó. A Jesús no lo capturan porque aquellos que vinieron eran suficientemente poderosos, fuertes e inteligentes. ¿Sabes por qué capturan a Jesús? Porque Él se entrega voluntariamente. Mira lo que dice Mateo capítulo número 26, por favor, versículo número 53. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer el versículo 52 y 53. Entonces Jesús le dijo a Pedro, vuelve, estoy leyendo el verso 52, tu espada a su lugar. ¿Cuál es el lugar de la espada? La funda. Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar? Ya había orado 3 horas, pero Jesús dice, ahora también, en este momento, yo puedo orar. ¿A quién? Versículo número 53 dice, a mi Padre, y que Él, mi Padre, no me daría más de 12 legiones de ángeles. ¿Y esto para qué? Para que defendieran a Jesús y que nadie lo tocara.
Ahora, mira lo que dice Jesús ahí en ese versículo. Mateo 26, 52 y 53. Dice, yo puedo orar a mi Padre y pedirle que mi Padre me mande en este momento más de 12 legiones de ángeles y ellos me pueden defender y nadie de esto me va a tocar. Hermano, ¿sabe cuántos son 12 legiones de ángeles? Se lo voy a decir rápidamente. Más de 72,000 ángeles. ¿Qué le parece ese número de ángeles defendiendo a Jesús? Más de 72,000 ángeles. Ahora, hermanos, Jesús tiene una determinación de entregarse. Nadie lo obliga. Cuando Judas sale del aposento alto, antes de comer la última cena, Judas salió, ni tan siquiera Judas comió el cordero de la Pascua. Jesús dice, cuando está comenzando, le preguntan, ¿y quién es el que te va a entregar? Y Jesús dice, al quien yo le dé el pan mojado. Y Jesús le da el pan mojado a Judas y Judas se va. Son como las 6 de la tarde. Ahora, mira toda la plática que tuvo Jesús con sus discípulos. Caminar desde el aposento alto hasta el huerto de Getsemaní. Orar 3 horas. Calcula más o menos qué hora era cuando Judas llega. Cuando Judas llega son entre 11 y 12 de la noche. Ahora, hermano, piensen esto, por favor. Esto es importantísimo que lo entiendas. ¿Cuántas horas puede caminar un hombre rápido sabiendo que lo van persiguiendo para matarlo? Jesús tuvo, digamos, desde las 6, 7, 8, 9, 10, 11, más o menos unas 5 horas. ¿Cuánto hubiera caminado Jesús en 5 horas? Rapidito, sabiendo que tiene que huir. Digamos, 25 kilómetros, 5 horas, 5 kilómetros por hora, para poner un número. ¿Dónde hubiera ido Jesús cuando estos llegan a buscarlo? Hubiera ido lejos, 25 kilómetros. Y no se fue. Él se quedó en el huerto. Él les facilitó su captura. Él le dijo a Pedro, Pedro, si yo quiero, ahorita le pido a mi Padre más de 12 legiones de ángeles y mi Padre me las da. ¿Más de cuántos? Más de 72,000 ángeles, hermano. Pero hay un punto más aquí. Jesús no solamente va ahí, le facilita la captura, no pide a su Padre que lo proteja y que lo libre y que le dé los ángeles para que lo saquen bien de esa situación. Se queda ahí en el huerto esperando que lo vayan a capturar. Un lugar cerrado donde no tenía escapatoria, sino que al final él mismo sale a encontrar a sus captores. Versículo 3 dice, Judas pues tomando una compañía de soldados. Ahora, ¿cuánto es una compañía de soldados, hermano? Más o menos unas 600 soldados, supuestamente. Parece que una compañía de soldados era como el 10% de una legión. La legión tenía 6,000 soldados. Una compañía más o menos era el 600. O sea, ¿cuánta gente fue a capturar a Jesús? Y no solamente eran los soldados. Ahora, quiero hacer una aclaración en este punto. ¿Te acuerdas que en este momento, allá en Israel, estaba celebrando la fiesta de la Pascua? Para la Pascua llegaban a Jerusalén, según lo que cuentan los historiadores del primer siglo, entre 2 millones más o menos de personas, más los que vivían allá en Jerusalén. ¿Te puedes imaginar el alboroto? ¿Te puedes imaginar la cantidad de personas? Imagínate que aquí en Tegucigalpa, en 3, 4 días nos lleguen 2,5 millones de personas a vivir por una semana aquí. ¿Cómo se pondría esta ciudad, hermanos? Entonces los romanos mandaban cantidades enormes de soldados para cuidar la ciudad, porque los judíos eran muy revoltosos, eran muy rebeldes. Entonces, en este tiempo había no solamente los que llegaban a celebrar la Pascua, sino los soldados romanos que llegaban a cuidar que no hubiera revueltas. Entonces,
Anás y Caifás toman una compañía de soldados, más o menos unos 600 se van, pero no solamente soldados. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Versículo número 3 dice, una compañía de soldados, más o menos unos 600 soldados. Y luego, ¿qué dice? Alguaciles. Hermanos, la pregunta es, ¿quiénes eran los alguaciles? Bueno, pues los alguaciles eran la guardia del templo. Era la guardia del templo. Y así lo dice la palabra de Dios ahí en el libro de Mateo capítulo 26. La guardia del templo llegaron a capturar a Jesús, que eran soldados que cuidaban el templo exclusivamente, porque ahí a veces, ahí se ponían a hacer revueltas también en el templo. Entonces Jesús tiene una determinación voluntaria. Y cuando llega toda esta gente y dice que llegan armados con espadas, con palos, como sea, la pregunta es, ¿cuántas personas llegaron a capturar a Jesús? Pues no sé, calculo unas 800 personas para capturar un hombre desarmado, un hombre metido ahí en el huerto, sin posibilidad alguna de escapar. ¿Sabes cuál es el punto aquí? El punto es que esta gente le tenía miedo a Jesús. Habían oído de sus milagros. De hecho, ahí esa noche, ellos pueden ver un milagro de Jesús. Le vuela la oreja y dice que Jesús recogió la oreja y se la pegó. Y quedó completamente sano en el momento. En el momento. Ellos le tenían terror a Jesús. Y por eso van con esa cantidad de personas. Pero Jesús mismo es el que se adelanta, porque él tiene una determinación de entregarse. Mira el versículo número 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó. ¿Sabes lo que significa? No esperó que llegaran ahí donde él estaba, no. Dijo, muchachos, vénganse, vamos allá, porque ahí vienen aquellos a capturarme, vamos ahí a entregarnos ya. Y él se adelanta. ¿Y qué dice el versículo 4? Y les dijo, ¿a quién buscáis? Vienen con antorchas, vienen armados. Ellos están desarmados. Pedro anda con una espadita. Y luego, ¿qué dice? El Señor sale determinado y él se entrega. Él salió a encontrarlos. Pero hay algo más aquí, hermano. Una protección hacia los suyos. Hasta el último minuto Jesús defendió a sus apóstoles. Los cuidó, los protegió, así como te cuida a ti y me cuida a mí, y nos protege y nos bendice. ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermano? Dice la palabra del Señor, que Jesús tenía ese compromiso protector. Mira lo que dice el versículo 7 ahora. Bueno, antes de ir al 7, ellos les dijeron, buscamos a Jesús Nazareno, versículo número 5. Jesús les dijo, yo soy. Este yo soy, hermanos, equivale a decir, yo soy Dios. De Éxodo 3:14. Es lo que él dijo en Juan 8:58. En Juan 8:58, el Señor Jesucristo dijo, cuando Jesús les dijo a los fariseos, Abraham, que tenía, ¿qué? 2000 años ya de estar muerto, Abraham vio mi día y se gozó. Abraham vio mi día y se gozó. Y los judíos le dicen, no tienes ni 50 años, ¿sí has visto a Abraham? Y él les dice estas palabras, Juan 8:58, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Y en ese momento agarran piedras para matarlo, porque lo que ellos entienden claramente que Jesús les está diciendo, yo soy Dios. Yo soy el Dios omnipotente, el Dios poderoso, eterno, santo. Y no lo toleran. Y en esta ocasión, aquí en el huerto, cuando Jesús les dice, yo soy, ¿qué ocurre con toda esa cantidad de personas? Se fueron hacia atrás y cayeron al suelo. Lo golpeó tanto la palabra, yo soy, que dice que retrocedieron y todos cayeron al suelo. ¡Qué poder! ¡Qué poder! Jesús se entrega voluntariamente. A Jesús no lo capturan, hermano. A Jesús no lo agarran. Él se entregó porque te amó a ti y me ama a mí. Y ahora yo quiero que mires conmigo. Entonces Jesús les dijo, versículo número 6, cuando él dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Todos cayeron para atrás.
Y no fue que lo sopló. Lo que Jesús hizo aquí fue sentar su autoridad, demostrar que Él es Dios. Y no solamente se hubieran caído a tierra, los hubiera pulverizado si Él hubiera querido. Y entonces Jesús dice, versículo 7, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Y ahora Jesús les dice, os he dicho, Juan 18:8, que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejen ir a estos. Qué lindo Jesús. ¿Ah? Una determinación, un compromiso protector. Dice, no quiero que me toquen a estos hijos míos. A estos mis discípulos, nadie me lo va a tocar. Aquí estoy yo al que buscan. Ustedes váyanse, les dijo, déjenlos ir. Jesús protege a sus discípulos y así como te protege a ti y a mí también, hermano. No va a permitir que nos pase nada que no esté dentro de su plan perfecto para nuestra vida. Pero también tenía una obediencia absoluta e inmutable. Mira el versículo número 10, dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y el siervo se llamaba Malco. Y Jesús le dijo, mete tu espada en la vaina. La copa, ya oró por la copa, 3 horas estuvo orando. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Esta copa está dentro de la voluntad de Dios, dijo Jesús, y yo la voy a beber. La voluntad de Dios y la copa, unidos. Jesús dice, yo lo acepto y me someto a él. Por tanto, mis hermanos, ¿de qué hablamos aquí? Que el verbo de Dios muestra su rendición completa al plan eterno de salvación. Hermano, por favor, entiende esto. Cristo no muere en la cruz porque lo clavan. Él no va a la cruz porque esos clavos, y no se sostiene en la cruz, porque esos clavos eran tan fuertes para detenerlo. Jesús no es capturado porque había mucha gente y no pudo escaparse. Lo que Jesús sostiene en la cruz y lo que Jesús hace al entregarse es demostrar su amor por ti. Es demostrarte a ti cuánto te ama. Demostrarme a mí cuánto me ama Jesús. Cuánto me ama. Y ahí es donde nosotros tenemos que reaccionar, hermanos queridos, a esa vida de indiferencia, de carnalidad, de pecado, de apatía, de sinvergüenzada que llevamos. No podemos seguir así. Mi oración es que Dios te hable, que el amor de Cristo te conmueva, te sacuda y que aprendas a amar a Jesús. Que aprendas a amar a Jesús. ¿Ves? Los lazos que sostuvieron a Jesús en la cruz fueron los lazos de su amor por ti. Los lazos que sostuvieron a Jesús fue su voluntad firme de salvarte, de pagar por tus pecados, de dar su vida. Él la entregó. Y él dijo, a mí nadie me quita mi vida, yo la doy, yo la entrego. Por tanto, aprendamos a amar a Jesús, así como Él nos amó a nosotros. Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él me amó a mí antes de que yo naciera, antes de que yo le conociera, siendo yo un vil, inmundo y sucio pecador. Él me amó. Por tanto, ahora que yo conozco su amor, yo quiero amarlo a Él todos los días de mi vida. Hermano, ánimo. Ama a Jesús. Pidamos perdón por nuestra indiferencia, por nuestra apatía. Como dice Pablo, ya no es tiempo de estar durmiendo, ya no es tiempo de estar en el mundo. Es hora de levantarnos del sueño, porque ya está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermano querido, que Dios nos ayude. La otra parte que tiene que ver ya con los juicios de Jesús. Jesús tiene 2 juicios, el juicio religioso
El juicio ante Roma, el civil, lo vamos a ver el próximo domingo. Mientras tanto, yo espero que tú y yo aprendamos a amar a Jesús. Hermano querido, te amamos mucho. Oramos por ti. Estás en nuestra mente y corazón, pero también estás en la mente y en el corazón de Dios día y noche. Yo te animo para que ames a Jesús, para que su muerte no sea en balde, no sea para que tú y yo vivamos en carnalidad, en pecado, en maldad, en materialismo, lejos de Él, en rebeldía. No, démosle nuestra vida a Cristo. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Oremos. Padre, perdónanos porque no hemos comprendido tu amor, esa voluntad firme que tuviste de entregarte, esa decisión de dar tu vida por nosotros. Padre, perdónanos tanta indiferencia, apatía, carnalidad, materialismo, mundanalidad y tantas otras cosas, Señor. Lávanos con la sangre de Cristo, purifica nuestra vida. Y hoy te clamo y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos transformes, que esa llama del Espíritu arda en nuestros corazones y que te amemos con todo el alma, la mente, la fuerza y el corazón. Esta noche, Padre, crucificamos la carne con sus pasiones y deseos. Estamos muertos con Cristo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y ahora yo tomo la decisión férrea, firme como la de Cristo, de obedecerte, amarte y servirte por puro amor, Señor. Bendice tu pueblo, Padre. Llévanos a una vida de santidad, de servicio y de entrega a ti. Guarda tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, no te olvides, mañana estamos en la iglesia a las 9 de la mañana para que tú puedas llevar cualquier donación que quieras, ropa, zapatos, necesitamos papel higiénico, necesitamos jabón, pasta de dientes, cualquier alimento que tú quieras llevar, siempre y cuando no sea carne, pollo, huevos, porque eso no podemos mandarlo, se pierde, se arruina. Si tú tienes una ofrenda, llévala o llámanos. También queremos animarles que lleguen porque necesitamos pesar arroz, frijol, maíz para que vayan ya las bolsitas hechas. Así es que las porciones, así es que queremos animarles, los que quieran llegar de las 9 en adelante, ahí estaremos. También quiero animarles para que nos preparemos para el domingo. Tenemos la Santa Cena. Prepare el pan, el vino y disfrutemos ese tiempo en comunión con nuestra familia y con la familia de Dios. Los amamos mucho, hermanos. Que Dios los bendiga.